Continuamos esta noche de martes aquí en Escritorio Local y os lo anunciaba yo hace un ratito, está con nosotros el candidato socialista a la alcaldía de Burgos, Daniel de la Rosa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Siempre es un placer. Además, para hablar ya un poquito más en materia del programa que estáis desgranando desde el Partido Socialista, que vais a llevar a cabo durante esta campaña electoral y que queréis ir transmitiendo también durante estos días. De hecho, lo estáis haciendo a diferentes colectivos, ciudadanos, agrupaciones. Y también para hablar un poquito en clave de futuro cómo se ve esa campaña que cada vez está más cerca, Daniel, porque desde la última vez que viniste hasta ahora han pasado unas cuantas semanas, mucho trabajo el realizado. ¿Cómo están siendo estas semanas previas a la campaña? Pues como bien dices, con mucho contacto con la gente, sobre todo con los vecinos. En mis encuentros abiertos que vengo manteniendo desde hace ya varios meses en los barrios, me encuentro con muchísima gente ilusionada por poder apoyar a una opción distinta a la que representa el Partido Popular, una opción que cambie la ciudad, que vuelva a proporcionar futuro para esta ciudad, y en este sentido muchas de esas propuestas que hemos incorporado en el programa electoral, cuyo borrador el jueves pasado tuvimos un foro de debate al respecto con esos colectivos, ya hemos incorporado propuestas que vienen de la gente, propuestas que vienen de colectivos y propuestas también del propio partido, del cual yo participé de la convención municipal en Madrid y que me traje, pues yo creo que buenas ideas, ¿no? También para desarrollar aquí en Burgos. En definitiva, yo he creído oportuno, sobre todo antes de la campaña, mantener un contacto permanente con la gente, porque ellos son los protagonistas de los que deben ser las políticas que llevamos los socialistas al frente del Ayuntamiento a partir del 24 de mayo. Daniel, ¿cómo está siendo la reacción de aquellos colectivos, de las personas al final con las que entras en contacto en ese tú a tú y les vas proponiendo y vas planteando algunas de esas propuestas que se van a incluir en el programa, pero también en ese intercambio de comentarios, imagino que también en muchas ocasiones de ideas, puesto que al final se trata de escuchar también esas reivindicaciones, Claro, ¿no? de eso se trata, ¿no? A veces el debatir sobre propuestas conlleva la no aceptación de alguna de ellas o matizar alguna otra cuestión. Yo cuando he planteado debates sobre propuestas estos días me he encontrado, como te digo, con una gran ansia por parte de la gente de cambiar la ciudad. Y yo voy a ser valiente y voy a intentar incorporar propuestas que desde algún punto de vista conservador se pueden catalogar como arriesgadas, pero yo creo que le van a proporcionar un futuro a esta ciudad que hasta ahora no ha tenido, sobre todo en los últimos 12 años. Concluimos la parte de programática, después de muchos meses trabajando. Vamos a hacer este próximo día 24 un desayuno informativo con vosotros, con los medios de comunicación, donde ya vamos a dejar cerrado el programa electoral. Lo hemos tenido abierto durante estos meses y a partir de ahí lo que vamos a intentar es explicarlo. Y volver a hacer lo mismo, la misma fórmula, el contacto permanente con la gente en los barrios, huyendo del formato más tradicional de lo que son los actos públicos de campaña. Puede ser inevitable contar con algún meeting, como no, pero yo quiero desplazarme a formatos horizontales, donde la gente pueda dialogar conmigo, más que escucharme, dialogar conmigo, y de ahí poder criticar mis propuestas, valorarlas positiva o negativamente y, por supuesto, yo asumir sugerencias, asumir ideas. De eso se trata la participación, que es uno de los ejes fundamentales en mi programa. Es una de las bases del gobierno abierto que yo tengo previsto para Burgos. Daniel, ¿cómo fue esa presentación oficial de la candidatura en la Casa de Cultura de Gamonal? Una amplia representación de miembros del Partido Socialista, entre ellos destacada la presencia en Burgos de nuevo de Patxi López, por supuesto del secretario general del partido en nuestra comunidad, de Luis Tudanca. ¿Fue un momento emotivo? ¿Cómo se vivió en primera persona? Porque los que pudimos acudir allí vimos que había ganas de presentar la candidatura, había mucha gente expectante en esa Casa de Cultura de Gamonal. ¿Cómo transcurrió ese acto y qué sensaciones tuvo el candidato? Yo acabé emocionándome, porque la gente ponía en duda si Gamonal volvería a responder de nuevo mayoritariamente apoyando una opción del Partido Socialista en esta ciudad, y así lo hizo. Yo a Patxi López no puedo hacer otra cosa que agradecerle la simpatía y el afecto que me tiene, pero sobre todo el apoyo que me está demostrando. Yo es una persona que siempre le he tenido como un referente político. Para nosotros, para los socialistas, no solo de Burgos, sino de todo el conjunto del socialismo español, es todo un ejemplo. Él transformó Euskadi en unas circunstancias muy complicadas. Yo le decía personalmente que nada tiene que ver militar allí con el problema que había, por suerte. Ahora no existe ese problema. Estoy hablando del terrorismo. Gracias a un Lehendakari como Patxi López y a un presidente del gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero. Pero yo he tenido esa experiencia al colaborar como entonces miembro de Juventudes e ir allí a Euskadi
a participar y echar una mano en las mesas electorales, en los mítines, porque no ha sido fácil militar como socialista en el País Vasco. Y gracias, como digo, a una persona como Patxi, hoy podemos decir que en el País Vasco la política está normalizada. Para mí ha sido un referente y desde entonces le he tenido como tal. He conseguido mantener un contacto con él, puedo considerarle más que un compañero y yo estoy muy agradecido de poder haber contado con él la semana pasada en mi ciudad. Y la candidatura, la presentación de la candidatura fue algo especial porque realmente sí que logramos conectar con la gente. Si tú estuviste, nosotros intentamos trasladar con esta candidatura que la forma, gente, que cada uno de los burgaleses nos podríamos sentir identificados con ellos. Es la candidatura que mejor representa a una mayoría social de burgaleses y burgalesas que quiere un cambio, que está pidiendo un cambio a gritos. Gente de todo tipo la forma, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista social, político. Hay autónomos, trabajadores por cuenta ajena, pensionistas, estudiantes. Es muy plural, gente normal, de todos los barrios de la ciudad, muy representativa de lo que es Burgos, que es lo que yo he intentado hacer con esta lista. Me he fijado sobre todo en eso. Mi primer criterio, su representatividad. Y segundo, su competencia, su solvencia y su compromiso con Burgos. En ese acto de presentación de la candidatura, Patxi López destacaba sobre todo el hecho de la renovación como una de las claves de futuro de estas elecciones autonómicas y municipales, también de cara a lo que pueda suceder en otros comicios en este mismo año. ¿Va a ser fundamental esa renovación, Daniel, para poder aspirar a la alcaldía de Burgos? Yo entiendo la renovación en el sentido más amplio de la palabra. No estoy hablando de la edad, que es verdad que, fijaros, la media de edad de los candidatos de ciudades de más de 20.000 habitantes del Partido Socialista en estas elecciones municipales es de 41 años. Pero la edad no es un valor en sí mismo, porque lo que yo creo que tiene que demostrar un político es ser capaz de transmitir, es ser capaz de que le deposite a la gente su confianza para que le represente. Y ahí la edad da igual. Hay que ser capaces de ser competentes, tenemos que ser capaces también de ser solventes y sobre todo tenemos que ser honestos. Y es algo que desgraciadamente aquellos que nos están gobernando ahora, no solo en Burgos, sino en Castilla y León y en España, no están demostrando. La semana pasada volvimos a evidenciar un nuevo episodio de corrupción en el seno del Partido Popular. Uno más, al caso Bárcenas, a la trama Gürtel, que también afecta a Castilla y León. Estoy hablando de la detención del que fue vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato. Y parece que en todos estos días la reacción del Partido Popular ha sido quitarle hierro al asunto. Yo creo que tenemos que, como ha hecho el Partido Socialista, todos los partidos debieran, también el PP, asumir su responsabilidad. Nosotros hemos sido capaces de regenerarnos porque primero hemos sabido reconocer los errores que hemos cometido. Cuando obtuvimos un muy mal resultado, hay que decirlo con todas las palabras en las europeas, dijimos que por ahí no íbamos bien. Supimos interpretar eso y empezamos a abrir todavía más el partido, a democratizarlo más, a hacer primarias, a establecer contactos fuera de la sede, a hacer encuentros abiertos como los que hago yo en Burgos y nutrirnos de las propuestas y de las ideas, como decíamos al principio de la entrevista, del conjunto de la gente. Porque si el Partido Socialista quiere volver a ser la opción mayoritaria como lo ha sido durante décadas en esta ciudad, en este país, tenemos que demostrarlo. Y se demuestra andando, se demuestra con hechos. Por eso yo me siento muy orgulloso de la capacidad que hemos tenido de reconocer errores y de regenerarnos. Y de estar ahora en disposición de decir, yo como candidato en Burgos, aquí está un nuevo PSOE con ganas de volver a hacer las cosas bien. Permíteme, Daniel, que vuelva a citar a Patxi López en relación a esa candidatura, por zanjar un poco esa presentación, cuando él decía que el PSOE en Burgos, en Castilla y León, era la alternativa, creo que sus palabras eran, a unas políticas de desiguales del Partido Popular. ¿Crees que en un momento como el actual se utiliza demasiado a la ligera eso de alternativa? Porque al PSOE se lo hemos escuchado, pero también hay otras formaciones que insisten en que hoy en día parece que cualquiera puede ser esa alternativa. ¿Qué ofrece el PSOE que no ofrezcan estas otras formaciones? La alternativa del Partido Socialista es la única alternativa posible que hay en Burgos. La alternativa del Partido Socialista es la alternativa responsable en Burgos. Nosotros vamos a proporcionar el cambio seguro porque tenemos experiencia en la acción de gobierno. Yo personalmente ya fui concejal en el anterior mandato corporativo, pero hay compañeros como puede ser Antonio Fernández Santos, que llevo en la candidatura, que haya gobernado esta ciudad y lo ha hecho muy bien. ¿Quién puede decir eso aparte del Partido Socialista? Por lo tanto, nosotros en Burgos sabemos lo que tenemos que hacer. Lo tenemos muy claro, porque ya lo hemos hecho. Y sabemos también reconocer los errores que hemos cometido cuando hemos gobernado.
En ese sentido, cuando se plantean posibles pactos o se puede vislumbrar un escenario que va a ser necesariamente distinto al actual, que nadie se equivoque, que lo que va a haber a partir del 24 de mayo nada se va a parecer a lo que ha habido hasta ahora, yo estoy convencido que el Partido Popular tiene hoy en día perdida la mayoría absoluta. Y eso quiere decir que puede estar rondando, por decir un número, en torno a 10 concejales. Mi objetivo, si no es ganar con mayoría absoluta, al menos va a ser la fuerza más votada o la opción mayoritaria dentro de lo que es la alternativa. Porque no quiero ser hipócrita, porque el escenario, por mucho que el señor Lacalle no lo quiera reconocer, es este. Y a partir de ahí, nosotros sí que tenemos que volver a liderar ese nuevo gobierno progresista en esta ciudad. Porque ya le hubo. Hubo un gobierno progresista del que yo sí que me siento orgulloso, que es el que lideró el Partido Socialista con Ángel Olivares como alcalde en el año 99, donde se cometieron muchos aciertos y tal vez también nos equivocaríamos en algo. Pero a partir de ahí también soy capaz de reconocerlo y de corregir errores, por ejemplo, algunos pactos. Yo no me voy a precipitar en caso de tener necesidad de acordar acuerdos de gobierno con ninguna fuerza política antes de madurar bien la decisión, de conocerles bien, de reunirme con ellos y de establecer qué líneas estratégicas, programáticas y de gobierno queremos desarrollar conjuntamente. No me voy a precipitar, Alex. Daniel, vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta de publicidad hablamos de propuestas concretas que ya has ido desgranando, anticipando en esos encuentros, también ante los medios de comunicación, pero va a ser todo en unos minutos. Bueno, después de esta breve pausa de publicidad, seguimos hablando con el candidato socialista a la alcaldía de nuestra ciudad, con Daniel de la Rosa. Daniel, repasábamos un poquito cómo habían sido estas semanas previas a la campaña que está a punto de comenzar, aunque todavía quedan algunos días. Hablábamos también de esa presentación oficial de la candidatura, que yo creo que es un momento importante para cualquier candidato, pero también para cualquier formación política, sobre todo en un momento convulso como el actual, pues todas las miradas, ¿verdad?, están pendientes siempre de este tipo de actos. Y en el caso de Daniel, bueno, pues yo creo que independientemente de la formación a la que se pertenezca, poder contar con personas como Patxi López, pues es todo un privilegio, ¿no? Hablando de esas propuestas que ha ido desgranando Daniel durante estos días, hemos ido conociendo pequeñas pinceladas de lo que es este programa electoral, ese programa que estás acercando a los ciudadanos, a los colectivos. Yo tengo aquí apuntadas algunas de ellas. Ya también nos anticipabas en una entrevista anterior que esas claves de futuro, sobre todo para poder gobernar, tenían que ir, por ejemplo, dirigidas a los servicios sociales, sin perder de vista el desempleo, y parece que estas son algunas de las pautas, unidas también a otras, obviamente, que están coordinando y que están guiando ese programa, ¿no? Eso es, lo hemos comentado también al principio de la entrevista. La base de nuestro proyecto de Ciudad para Burgos se fundamenta en un gobierno abierto, con 3 patas: la transparencia, la participación y la colaboración ciudadanas, pero con 2 líneas prioritarias: el empleo y los servicios sociales. El empleo porque hoy todavía, por mucho que Rajoy diga que la crisis se va solventando, será para algunos. La macroeconomía es una cosa, pero la realidad de las personas que siguen sufriendo las consecuencias del desempleo, existe en Burgos. Son más de 15.000 parados. Y en ese sentido, nosotros queremos priorizar. Una ciudad no puede, un alcalde no puede evitar el hecho de que haya personas que están sufriendo a pesar de no tener competencias activas en materias de empleo. Yo siempre he dicho que un alcalde debe hacerse cargo de los problemas de sus conciudadanos. Y en ese sentido vamos a priorizar el empleo creando, dentro de lo que es el espacio actual de la antigua estación de Renfe, un centro municipal de empleo que integre todos los servicios actuales del ayuntamiento e impulse una oficina de inversiones para la ubicación en Burgos de empresas no solo de España, sino del extranjero, con misiones comerciales a través de una dirección empresarial que nos lleve a encontrar inversores para Burgos, para ese Villalonquejar 4 necesitado de industria y de empresas en los mercados emergentes. Y además nosotros vamos a priorizar también en pymes, en hostelería y en comercio ese empleo estable y esa dinamización de las propias ciudades. Pero para aquellos que no tengan la suerte de estar trabajando, un ayuntamiento, su administración más cercana, como debe ser el Ayuntamiento de Burgos, debe proporcionarles una seguridad. Y en ese sentido, los servicios sociales deben también ser la segunda pata de la prioridad de un ayuntamiento como el que yo voy a dirigir. Servicios sociales que tienen que recuperar un suelo presupuestario no inferior al que se encontró el señor Lacalle y que redujo en más de 6 millones de euros. Yo me comprometo a
dejar cerrado un presupuesto mínimo en los próximos 4 años de 23 millones de euros, que era el presupuesto que tenía la Gerencia Municipal de Servicios Sociales antes de que entrara el actual alcalde. Daniel, perdona que te interrumpa, porque como has mencionado también el tejido industrial, el peso al final de la industria, de los trabajadores, el empleo, la semana pasada se presentaba el anteproyecto de Campofrío, muchas familias pendientes al final de lo que va a suceder con esa planta, los compromisos siguen sobre la mesa, el ayuntamiento anuncia bonificaciones de hasta el 95% en diversos impuestos. ¿Cómo percibes o cómo valoras ese apoyo del ayuntamiento y hacia dónde tiene que ir dirigido ese respaldo también de ahora en adelante? Porque hablamos de muchas familias de nuestra ciudad que están pendientes de lo que el ayuntamiento también puede aportar en este sentido. Pues la noticia la recibí pues, con muchísima alegría y satisfacción, como cualquier burgalés. El hecho de que se haya concretado ese compromiso adquirido por la empresa de sostener la factoría en Burgos, de mantener el empleo en Burgos e incluso de mejorar las instalaciones que tenían hasta ahora, ¿no?, con una nueva factoría puntera, pues no puede ser otra cosa que nos lleve a estar contentos, satisfechos, pero no por eso tenemos que resignarnos a que si, por desgracia, en un futuro, cualquier otra empresa tuviera algún tipo de siniestro similar a este, debamos de nuevo improvisar qué tipo de ayudas o qué tipo de excepciones podamos hacer con esa empresa. Lo que ha hecho el alcalde está muy bien, que es lo que cualquier otro podría haber hecho, porque se ha limitado a hacer lo que las ordenanzas le permiten, que es eximir fiscalmente del pago de la licencia de obra y del impuesto de actividades económicas mayoritariamente, lo que le ha supuesto, por supuesto, pues un desahogo a la empresa. Pero a partir de ahí, esto también nos debe servir para aprender. Y yo sí que voy a llevar en el programa una propuesta de regular a través de una ordenanza, en proporción al tipo de empresa, qué tipo de ayudas fiscales y no fiscales podremos desarrollar como ayuntamiento, sea Campofrío o sea Calzados Manolo, tenga 100 empleados o tenga 25. Esto es algo que se ha puesto también sobre la mesa durante estos días, un debate existente en la ciudad, por concretar algunas de las propuestas, Daniel, que quizás tocan más de cerca a la gente que nos está viendo y además al conjunto de la ciudad. Has hablado ya en estos días previos, por ejemplo, del servicio municipalizado de autobuses. Es algo que preocupa, ha preocupado también durante los últimos años. Apostabas además claramente por un cambio en la línea de estrategia también que se desarrolla en este servicio para intentar dar una mejor cobertura, pero también para garantizar que la situación en la que nos encontramos, esa de que no sabemos qué va a pasar con la flota de autobuses, no se repita también en el futuro, ¿no? Correcto. El servicio de movilidad y transportes de esta ciudad es un desastre. Ha sido incapaz este equipo de gobierno de reformar las líneas de autobuses, de hacerlas más eficientes, esto es, eliminando algunas líneas y poniendo más frecuencia en otras. Pero es que además ha privatizado los servicios, el servicio municipalizado de autobuses de Burgos. Lo ha privatizado. El grueso de los autobuses de esta ciudad no son del ayuntamiento. Ahora hemos vuelto a adquirir 10 nuevos autobuses que si hubiéramos adquirido a título de propiedad, como se hacía en la etapa de Ángel Olivares como alcalde, nos hubiera costado hoy en día aproximadamente a unos 300.000 euros por autobús. 3 millones de euros en su conjunto. Teniendo en cuenta la vida útil de un autobús, si sumamos los 10, podríamos hablar que su mantenimiento podría costarnos otros 2 o 3 millones. Estaríamos hablando en el peor de los casos de 6 millones de euros haber adquirido esos autobuses y haberlos mantenidos a través del servicio de autobuses urbanos de Burgos, de los talleres de toda la vida. Pues hemos pagado más de 8. Esa cuenta que acabo de hacer pública, que la gente interpretará muy bien, evidencia que el hecho de privatizar un servicio no lo mejora. Al contrario, puede que incluso lo que haga es hacerlo más caro. Y como hemos podido demostrar a lo largo de estos últimos años, tampoco lo ha hecho de mejor calidad, porque todo lo contrario, cuando los usuarios han cogido un autobús, han visto que se han estropeado más que nunca, que ha habido parálisis de autobuses en plena ruta de Gamonal varias veces en la calle Vitoria, que las rampas no funcionan, que la señalización tampoco, y esto es porque lo está llevando una empresa privada, antes no pasaba en la misma proporción. Es solo un ejemplo, ¿no?, el tema de autobuses. Pero es verdad que nosotros la movilidad la interpretamos en su conjunto y por eso nos comprometemos a aprobar una ordenanza de movilidad que no existe, a dotar a la oficina de movilidad de contenido, porque ahora hay 2 personas que están prácticamente mirando. Y, por supuesto, a entender la movilidad no solo desde el punto de vista de los autobuses urbanos, sino de entenderla desde el punto de vista de la sostenibilidad. De ahí nuestra propuesta de completar el carril bici, de proporcionar vías de tráfico lento donde haya más de un carril en cada sentido, o de hacer actuaciones más amables con el entorno que faciliten la accesibilidad.
Otra de las propuestas que durante los últimos días, Daniel, hemos escuchado es el futuro del acuartelamiento de Diego Porcelos. Aquí también yo creo que es una reivindicación de la ciudadanía, sobre todo el futuro de ese espacio. El candidato, el partido, apuesta en este caso por un parque urbano en la zona, ¿no? Sí, ya en 2006 el Grupo Socialista en el Ayuntamiento valoró e hizo la propuesta de que en lugar de crear viviendas en la zona de Burgos con mayor densidad de población, que no es otra que el entorno de San Bruno y Juan 23, justo donde está el acuartelamiento, que el Ministerio de Defensa, en ese convenio que tenía firmado con el Ayuntamiento, pudiera aprovechar esos aprovechamientos lucrativos en otro sector urbanizable de la ciudad, en otro suelo municipal que le pudiéramos proporcionar, bien en el S4 o en el barrio San Pedro, pero no justamente en la zona con mayor densidad de población, con mayor número de viviendas. Nosotros queremos recuperar ese espacio para los burgaleses. Queremos dotar de un parque urbano a Burgos, a Gamonal, para disfrute de todos los burgaleses. Y por eso hemos pensado en generar ahí un espacio verde, en torno a la biodiversidad, en torno a la formación, a la interpretación de la naturaleza en convivencia con la ciudad, respetando el uso principal del lo que ha sido hasta ahora el museo, del edificio principal del acuartelamiento, que bien Defensa podría seguir utilizándolo o bien cediéndolo al Ayuntamiento para esos usos que te acabo de comentar. Bueno, es otra de esas propuestas concretas. Se podrían repasar muchas, Daniel, pero como nos queda poco tiempo, sí que me gustaría que nos dieras tu opinión acerca de cómo crees que se presenta la campaña, un poquito más, si crees que va a ser más ambiciosa que en otros momentos, de cara a unos comicios pasados, sobre todo teniendo en cuenta esa coyuntura de la que hemos hablado en varios momentos de nuestra entrevista, con las formaciones surgientes, con las formaciones que ya existían, cómo se presentan estas próximas semanas y qué deben tener en cuenta los ciudadanos que nos están viendo. Los ciudadanos ya saben, no hace falta que se lo diga yo, lo mal que lo ha hecho el actual alcalde al frente del ayuntamiento. Ha sido un desastre, le ha quedado grande el puesto, pero sobre todo no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha sabido llevar la responsabilidad. Hemos pasado 4 años donde Burgos ha sido noticia internacional porque el señor Lacalle se ha empeñado en imponer sus obras, en imponer sus proyectos, por ejemplo en el barrio de Gamonal. Además, hemos tenido la vergüenza de haber tenido que cesar, mejor dicho, él ha tenido que cesar a uno de sus concejales y ha hecho dimitir a otro a lo largo de la legislatura. La lista del Partido Popular, que llegaron a tener 15, está en el número 20 y salvando, desgraciadamente, la pérdida del señor Bienvenido Nieto, el resto se traduce en esa falta de responsabilidad. Cuando Lacalle habla de que ellos son el garante de la estabilidad, me pregunto yo si después de lo que he comentado se atrevería a volver a afirmarlo. Nosotros sí que representamos una alternativa responsable. El Grupo Socialista es el único grupo político que no ha hecho dimitir a nadie, que no ha escondido sus siglas en estas elecciones y que no ha pasado a ninguno de sus miembros al grupo mixto. Hemos sido consecuentes con nuestras responsabilidades. Y yo, ante el desgobierno, ante un desgobierno que lo único que ha hecho ha sido asumir la irresponsabilidad también de lo que nos trajo el señor Aparicio. Aquí llegamos a tener una deuda de más de 200 millones de euros durante 8 años generadas por el anterior equipo de Juan Carlos Aparicio. Y hemos tenido un plan de intervención del Ministerio de Hacienda llamado Plan Montoro, que ha imposibilitado el hacer inversiones. Que el señor Lacalle lo que ha hecho ha sido subir los impuestos. Y además lo que ha hecho ha sido congelar los sueldos de los funcionarios. Y ahora que estamos en proyección de poder volver a hacer de nuevo cosas que puedan interesar a la mayoría de los ciudadanos, no solo a unos pocos, tenemos que tener al frente un gobierno distinto, mucho más capaz, mucho más competente y sobre todo con una idea distinta de ciudad, mucho más progresista, mucho más abierta, como la que ya demostramos tener cuando se gobernó hace ya demasiado tiempo. Daniel, vamos a estar pendientes, por supuesto, de esa campaña, de los siguientes actos y sobre todo de las propuestas, que al final es lo que cala en la ciudadanía, que se vayan realizando durante los próximos días. Muchas gracias por compartir con nosotros este ratito en Escritorio Local. Ha sido un placer, Alex. Y nosotros continuamos ahora.